Hola, ¿qué tal? Un saludo para la comunidad de los que miran. El día de hoy me siento muy contento porque vamos a tratar un tema muy importante que es la psicología y la religión. Y lo vamos a ver desde dos grandes referentes como lo es Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. Así que acompáñenme en este recorrido. Para los que miran, quiero contarles que desde que el ser humano tomó conciencia y levantó su mirada al cielo, siempre se ha hecho estas preguntas: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué sufrimos? ¿Y existe algo más allá de lo visible? Todos esos interrogantes existían hasta que en el siglo XIX, en la ciudad de Viena, apareció un hombre que cambiaría la forma de ver el mundo y sobre todo de ver la religión. Porque hace muchos años, en esa época específicamente, se veía todas las causas, los fenómenos o los trastornos mentales, se le daban causas divinas, pero esto iba a cambiar. En 1899, un médico neurólogo llamado Sigmund Freud publica un libro revolucionario, La interpretación de los sueños. Allí propone algo radical: la mente humana no es transparente, está gobernada por fuerzas inconscientes. Y si el inconsciente gobierna nuestros sueños, ¿podría también gobernar nuestra fe? En 1927, Freud publica El porvenir de una ilusión. En este texto afirma que la religión no es una revelación divina, sino que es una construcción psicológica. Para Freud, Dios era como una representación del Padre, fuerte, seguro, que nos cuida. Porque cuando somos niños necesitamos a alguien que nos proteja. Pero más adelante, cuando el mundo se vuelve incierto, impredecible, empezamos a proyectar esa necesidad hacia el cielo porque siempre seguimos como con esa dependencia psicológica. La religión para Freud sería entonces como una ilusión colectiva, no en el sentido de una mentira consciente, sino más bien como un deseo profundo de protección ante el miedo, la muerte y la incertidumbre. Y podemos detenernos aquí en un ejemplo cotidiano. Piensa en una persona que recibe un diagnóstico médico fuerte o pierde su trabajo o quizás de pronto la muerte de algún ser querido. Aquí las personas rezan, no porque tengan evidencia científica, sino porque necesitan sostén. Entonces Freud diría que esto sería una necesidad psicológica humana normal, pero que también nace del miedo. Y esta historia no se detiene aquí. A comienzos del siglo XX, otro psicólogo, discípulo cercano de Freud, empezaría a cuestionar esa visión. Su nombre era Carl Gustav Jung. En 1907, Jung conoce a Freud en Viena. Se admiran profundamente. Freud lo ve como su heredero intelectual, pero poco a poco las diferencias aparecen. Para Jung, reducir la religión a una ilusión era simplificar demasiado la experiencia humana. En 1938 publica Psychology and Religion. Allí plantea algo distinto. La religión no es solo proyección, es experiencia psíquica real. Jung introduce el concepto de inconsciente colectivo como un nivel más profundo de la mente que todos los seres humanos compartimos. Allí habitan los arquetipos del héroe, la madre, la sombra y también Dios. Y es que explicándolo un poquito más, el inconsciente colectivo lo podemos ver como no solamente esos recuerdos o esas experiencias que tenemos solamente nosotros, sino que algo que compartimos por herencia y algo más como a nivel global, a nivel colectivo. Y esos arquetipos también son como esas capas que nosotros tenemos que son heredadas. Por ejemplo, el arquetipo de la madre no es algo que nosotros solamente tengamos en nuestro conocimiento por nuestra madre, sino porque representa algún símbolo universal, que es también como por ejemplo digamos la protección, el cuidado. Algo también universal que todos los seres humanos compartimos son los símbolos, las creencias. Muchas veces nosotros tendemos a proyectar mucho simbolismo, y no solamente los simbolismos, sino también como el misterio, como lo que nosotros nos preguntamos. Es por esto que para Jung las figuras religiosas no eran inventos arbitrarios, sino que eran más bien símbolos que expresaban procesos internos.
Es por esto que él, cuando veía que una persona tenía un encuentro religioso profundo, él no lo veía como una ilusión, sino que era más bien como contenidos inconscientes que buscaban integración. Es por esto que cuando Jung habla de la interpretación de los sueños, él dice que los sueños son procesos mentales aislados que necesitan integración para una totalidad de la psique. Mientras que Freud lo veía como esa expresión de los miedos, de ese inconsciente o de esos deseos. Es por esto que Freud, mientras veía la religión como una regresión infantil, Carl Jung lo veía como un proceso de individuación, es decir, como un proceso de crecimiento interior. Y aquí la pregunta cambia. Tal vez no se trata de discutir si Dios existe afuera. Tal vez la pregunta es, ¿qué representa a Dios dentro de ti? En la vida cotidiana vemos algo interesante. Hay personas que abandonan la religión y se sienten liberadas. Otras la abandonan y se sienten vacías. Hay quienes nunca fueron religiosos pero buscan meditación, energía, propósito. Hay quienes no creen en una iglesia pero creen en algo. Eso revela algo importante. La necesidad de sentido no desaparece. Mira que me gusta bastante este debate porque Freud nos lleva como que a sospechar si de pronto la búsqueda de la religión o esa conexión espiritual nace del miedo, mientras que Jung nos dice que de pronto puede ser como una experiencia psíquica más profunda para buscar esa integración de nuestro ser. Pero yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios qué piensan al respecto. ¿Por quién se van? ¿Por Carl Jung o por Freud? Aunque a mí me gusta este debate y puede que las dos coexistan, porque si nos ponemos a mirar de esta forma, muchas personas cuando entran en esas crisis existenciales, pues siempre se preguntan, bueno, pero yo qué estoy haciendo acá, qué valor tengo, qué puedo hacer con mi vida. Siempre nacen como esas preguntas y pueden nacer también como que ese miedo al futuro, a saber qué va a pasar, qué vamos a llegar a hacer con nuestras vidas. Mientras que Carl Jung pues ve que necesitamos una conexión individual también con ese ser, con ese inconsciente colectivo, con todo lo que integra nuestra psicología, que es bastante compleja y que tenemos también en nuestro inconsciente pues unos arquetipos, ciertas cualidades que son heredadas también. Pero aquí viene lo más importante. Más allá de Freud, de Jung, más allá de las iglesias y los debates, cuando cierras los ojos y te preguntas quién eres, cuando atraviesas dolor, cuando buscas sentido, la experiencia ocurre dentro. La fe, la duda, el miedo, la esperanza. Todo se experimenta en el territorio de la mente. Y entonces la pregunta final no es psicología o religión. La pregunta es, ¿estás dispuesto a mirar hacia adentro y entender qué mueve tu búsqueda? Pero viéndolo de esta forma, la religión puede ser una ilusión cuando se trata de evitar la realidad, pero también puede ser una transformación individual cuando buscamos integrar nuestro ser. Y es que Freud y Jung rompieron en 1913 porque ellos no solamente se dedicaban a deslumbrar estos temas, sino que también se encargaban de encontrar las causas de la naturaleza humana, que es algo ya más complejo. Y ya para terminar, quiero dejarlos con esta frase. Freud nos enseñó que el inconsciente puede disfrazarse a través de los mecanismos de defensa que ya le hemos hablado, pero Jung nos enseñó también que el inconsciente puede guiarnos hacia esa transformación. Y es que si nos ponemos a ver, el verdadero territorio sagrado puede que no esté en el cielo, ni en los libros, ni en los templos. Tal vez el territorio sagrado esté en nuestra conciencia y en nuestra manera de explorarlo y sobre todo de mirarlo.